Yo no me voy a remitir ya a siglos pasados, a la persecución, por ejemplo, a maestros que eran encarcelados y fusilados por hablar catalán, maestros, por enseñar esas cosas en las escuelas. Pero todo el mundo recuerda cuando termina la guerra civil, los célebres carteles que el régimen impuso en las Ramblas, ¿no? Habla el idioma del imperio, no ladres. Habla cristiano. Habla cristiano. Esas eran las cosas. Estuvo dura, pero ya no me remito ni a la época de los reyes católicos, ni siquiera a la guerra civil. Ahora, hasta el 2010, el Tribunal Constitucional prohibió el catalán como lengua vehicular en la educación. Pero si alguien quiere incluso dedicarse a ver cuántas patentes industriales se han aprobado en este país en los últimos 10 años, que vea que todas han sido en castellano. En catalán estuvo prohibido hasta las cartas particulares, quedan requisadas. Entonces el orgullo nacional de unos se construye sobre la opresión del orgullo nacional de otros. Ese es el problema. Entonces, desde el punto de vista de un trabajador, ¿a nosotros qué nos interesa? Para lo que nosotros queremos. Digamos, ahora vamos a hablar de lo nuestro. Lo nuestro que es acabar con la reforma laboral, es acabar con que la gente la echen a la calle, ¿no? El derecho al trabajo, a la educación, a la sanidad pública, eso es lo que nos interesa. ¿Nosotros necesitamos la unidad de todos los trabajadores del Estado español? ¿Sí o no? Para conseguir eso. Y para forjar esa unidad, ¿cómo vamos a poder hablar de forjar la unidad si resulta que nosotros, por pasiva, nos hacemos cómplices de la opresión a una parte de los trabajadores y las trabajadoras del Estado español? Si me permitís un ejemplo que es mucho más gráfico. Nosotros somos defensores infatigables de la unidad de los trabajadores. Ahora, eso sí, si la mitad de la clase obrera son mujeres y están oprimidas, es un tema secundario, ¿verdad? O sea, nosotros vamos a lograr la unidad de toda la clase obrera haciéndonos cómplices de la opresión a la otra mitad de la clase obrera. Es imposible forjar la unidad con nadie. Con nadie. Esa es la discusión, que tiene que ver con cómo se combate toda forma de opresión y cómo las combaten sobre todo los que están en la parte de arriba de la opresión, es decir, los que forman parte de la nación opresora en este caso. Bueno, eso es lo que intentamos explicar a lo largo de todo el libro. Y ahí termino con la cuestión de la burguesía defiende la independencia, preguntaba antes León. Bueno, hay una parte de la burguesía que defiende la independencia y otra que amenaza con correrlos a tiros como se les ocurra. Ese es el drama burgués. Esa es la división interburguesa que existe en este país. Ahora, el problema es como decían en mi pueblo: las cosas son verdad, las diga Calígula o su caballo. Es decir, ¿existe opresión en Cataluña o no existe opresión? ¿El derecho a la autodeterminación de las nacionalidades es un derecho o no es un derecho? ¿Tienen los pueblos derecho a conformar su propio Estado? ¿Sí o no? Y cuando la clase obrera no defiende ese derecho, la vida no tolera el vacío. Y otros utilizan la defensa de ese derecho en interés propio. Y ese es el problema. El drama no es que Artur Mas ni la burguesía catalana encabece la lucha por la independencia. El drama es los que le han regalado esa bandera. Ese es el drama. El drama es que han sido las propias organizaciones obreras que se han convertido en españolistas y defensoras del españolismo y del nacionalismo español, y han regalado una bandera a quien nunca jamás se le podía haber regalado, y además a alguien que vende una falsa bandera, porque Artur Mas no es independentista. Querer cambiar, dejar de ser una nacionalidad oprimida en España para pasar a ser una colonia alemana en Europa no es precisamente mucha independencia. Lo que Artur Mas defiende es cambiar de dueño, cambiar la dependencia. Él en última instancia es dependentista. Esa es su posición. Pero para poder explicar todo este embrollo, la primera obligación de las organizaciones obreras es ser los abanderados del ejercicio de ese derecho democrático. Antes decía Felipe, y con eso concluyo, el problema del divorcio. Bueno, los que somos ya más veteranos, vamos a decirlo así, recordaréis lo que fue en este país la legalización del derecho al divorcio. Aquí se hace una campaña furibunda por parte de los de siempre, de la Iglesia, diciendo: estos energúmenos quieren que todas las parejas se destruyan, que no haya parejas, que están en contra de... quieren que todo el mundo se divorcie. Dice: oiga, nosotros no estamos diciendo que todo el mundo se divorcie, estamos diciendo que estamos defendiendo el derecho a que eso se pueda ejercer. Y ahí venía la segunda pata.
que decía antes Felipe. Bueno, está bien, estamos a favor del derecho al divorcio, pero de mutuo acuerdo. Bueno, ¿cómo va a existir derecho al divorcio de mutuo acuerdo? Si algo caracteriza el derecho al divorcio es la unilateralidad de poderse separar por cualquiera de las partes. Entonces, defender como defiende la izquierda, la mayoría de la izquierda, me refiero fundamentalmente a las grandes organizaciones que se dicen de izquierda, defendemos el derecho a la autodeterminación, pero, el pero es esa palabra que sirve para negar todo lo que se ha dicho antes del pero. El pero es, si tú no defiendes esa unilateralidad, no estás por el derecho a la autodeterminación. Entonces, hoy en el Estado español solo hay una forma de defender ese derecho, que los catalanes decidan, eso es lo que estamos planteando. Para unos porque son independentistas, para nosotros no, para nosotros porque defendemos como principio ese derecho y porque en nuestra perspectiva la unidad de toda la clase obrera del Estado español y de Europa. Esa es nuestra opinión. Ya le dejo aquí a... Bueno, hay una parte que ya la tenemos contestada. Y bien. Entonces, yo no sé, lo que comentaba el compañero, dice, ¿por qué ha sido en Cataluña y no en los otros lados? Bueno, en Cataluña hay o sea, es donde históricamente el movimiento ha tenido más fuerza. Es verdad que desde la transición, digamos, hasta 2010-11, esto ha estado más parado por digamos, el pujolismo, el pacto esto que dice de la política de, eso no sé si lo habréis oído, allí es muy común, el peix al cova. ¿Os suena lo del peix al cova? ¿No? O sea, esto es la táctica de Pujol, es decir, bueno, pues un poco vamos al juego y tal, pero el asunto es que hay negociación y tal, y entonces cojo el pez y lo meto, o sea, voy a casa y digo, bueno, ya he conseguido esto, lo otro, para los míos. Bueno, pero si vemos la tradición histórica, digamos, de manera cabal, entonces nos encontramos que en Cataluña ha habido ya, lo decía Ángel Luis, 2 veces en que Cataluña ha proclamado su independencia. Una fue el 13 de abril, el 14 de abril del 31, con Macià, justo en el momento en que, cuando se proclamaba la República. Entonces hubo allí muchas amenazas, tal, y luego, bueno, hubo un apaño, porque Macià y Esquerra Republicana, que son los que ganaron entonces, se echaron para atrás y llegaron a un arreglo con lo del Estatuto de Autonomía. Después, en el año 34, justo en el Bienio Negro, o sea, cuando Lerroux y Gil Robles, bueno, todo aquel momento, que coincidió con la Revolución de Asturias, es un poco, más o menos, si seguir la historia, es un momento culminante. El libro, de hecho, recoge este aspecto porque es un acontecimiento histórico de primer nivel. Entonces, también fue proclamada la República Catalana en principios de octubre del 34. O sea que, digamos que hay toda esta tradición. Hay toda la represión, digamos, que hubo después del franquismo, o sea, que fue, así como en el País Vasco y sobre todo en temas como la lengua y tal, brutales. Eso fue canalizado durante un tiempo. Por un lado, por la burguesía catalana, representada por Pujol, que entonces recogía un poco al conjunto de la burguesía catalana, incluidos los de la Caixa de pensiones y todos estos, ¿no? Y la media burguesía y demás. Ahora solo ellos de momento representan a un sector de ellos. Y por parte digamos, de la izquierda, que entró de lleno en esta operación. Entonces todo esto se fue deteriorando, pero cuando ya salta es cuando estalla la crisis económica. Entonces, entiendo yo que al no haber una salida clara por la izquierda, entonces hay un fenómeno que se repite en la historia cuando hay una nacionalidad histórica y tiene toda esta tradición, y es que todo el proceso de radicalización ante la crisis, en particular de las clases medias, esta se volcó abiertamente hacia el independentismo. O
sea, hubo un cambio masivo de chip, digamos, la gente se hizo independentista. O sea, en particular, en masa, lo que era la clase media, se hizo independentista. No solo reclamando sus derechos nacionales, sino asociando la independencia a una vía de solución de sus problemas sociales. Había creo que era Trotsky, que decía, y tenía buena parte, o toda la razón, no sé, pero como mínimo mucha, de que este sentimiento nacional es la envoltura de la indignación social. Entonces, en este caso era así. ¿Esto qué sucede? O sea, hay todo este vuelco. Y al calor de este vuelco se dio otro fenómeno también, es que sectores de la burguesía media, que son los que no chupaban del boletín oficial del Estado, ni recibían subvención ninguna, y al contrario, o sea, digamos, las inversiones no llegaban, etcétera, o sea, dijeron, bueno, pues, oye, si vamos de una región alemana con autonomía cultural y política, pero ¿para qué vamos a depender de Madrid? Mejor depender directamente de Alemania y de Bruselas. Y entonces, esto también todo un sector se pasó. Pero el movimiento, digamos, tiene un carácter que es popular, o sea, porque que te salga fijaros, hacer el cálculo para lo que es España, de 7,5 millones de habitantes, que salga a la calle 1,5 millones, esto sí se puede certificar. O sea, esto se da en muy pocas ocasiones. O sea, no estamos hablando de la burguesía catalana. O sea, es un movimiento popular en el que es verdad que la predominancia política todavía la sigue teniendo la burguesía catalana. Pero es un movimiento ampliamente popular. 1,5 millones no lo sacas así como así. O sea, desde el punto de vista de la movilización es una proeza. Entonces, bueno, esta parte yo creo que es verlo por aquí. Luego, en el caso del País Vasco, hay o sea, tenemos que la burguesía vasca no es independentista. No es independentista, o sea, tienen el concierto económico. Esto ya les va bien, o sea, no quieren meterse en aventuras independentistas. O sea, con el concierto económico van bastante bien apañados. Además, tuvimos el caso digamos, de toda la derrota militar y política del movimiento Abertzale y el proceso de institucionalización que le siguió. Entonces, lo que nos hemos encontrado es que todo eso ha ido para abajo. Y Galicia pues se mantiene, o sea, de hecho, fijaros que donde tiene más fuerza el nacionalismo es en los sectores más populares y obreros mismos, porque el sindicato mayoritario es la CIGA, por ejemplo. O sea, que no estamos, pero sin embargo, desde el punto de vista de conjunto, es el más retrasado. Es el más históricamente y ahora. Entonces, bueno, y en fin, la cosa un poco va un poco como va, ¿no? Yo creo que es importante también, además, una cuestión que es un elemento claro digamos, en lo que nosotros hemos estado defendiendo y que además en toda la fase hasta el pacto de la CUP con Junts pel Sí defendíamos en conjunto, que era digamos, que la soberanía tenía que ser no solo respecto a Madrid y vinculada a la reivindicación social, sino también respecto a la Unión Europea, que era un poco un enemigo, digamos, una máquina de guerra contra la clase trabajadora. Entonces, es lo que decía Ángel Luis, o sea, la posición de esta gente es una posición dependentista, no es independentista, es dependentista. Y de hecho, en el fondo, lo que están planteando es como un elemento de presión para rehacer el pacto con el Estado, porque digamos, los sectores más vinculados a lo que es un MAS o estos sectores de la burguesía, o sea, ellos, el interés último no es la independencia. O sea, si pudieran tener un país independiente vinculado a Bruselas y tal, ya les iría bien, pero si consiguen una cosa tipo el concierto económico y una cierta autonomía cultural y tal, con eso se daban con un canto en los dientes, ¿eh? Eso es así. Más palabras. Sí, bueno, decía Ángel Luis buenas tardes a todas y a todos, que no he dicho nada.
Decía Ángel Luis en su intervención que el hablar catalán pues suponía matar profesores, maestros en su momento. Todo esto que explicaba de las patentes. Mirad, yo creo que no hay que irse muy lejos. Si habéis tenido oportunidad de ver el martes el debate, el martes, ¿no? Martes o miércoles, hoy de nuevo hay otro, no sé si lo hay. No sé si os disteis cuenta que hubo un momento del debate que cuando comienza a hablar Pablo Iglesias unas frases al final de su intervención en catalán, o incluso el Naranjito hace una de las intervenciones para su gente, cuando se empieza a alargar la intervención empiezan los pataleos, sobre todo de la bancada popular, y a ver gestos diciendo al Pachi López que pare ya, porque según explicaban, el reglamento dice que no pueden hablar en catalán más de un tiempo determinado, y fundamentalmente la que arengaba todo eso, que era la señora Cospedal, se empezó a poner nerviosa diciendo que pararan de hablar en catalán. Por eso quiero decirse que si es algo tan dramático como la muerte en el caso que decía Ángel Luis, hoy algunos todavía siguen molestando que se hable en catalán. Esa es la realidad, guste o no guste, o sea, se ponen nerviosos cuando se oye hablar en catalán. Hay una parte que es verdad que el libro hay que leerlo y el tema es muy complicado y muy complejo, pero yo creo que yo me quedaría con algunos conceptos que, sobre todo desde aquí, desde Madrid, que es un tema muy complicado de defender, que cuesta mucho que se entienda porque es muy complicado, hay conceptos que yo creo que estamos obligados a defender. Nosotros, por ejemplo, gritamos mucho en la calle aquello de que ninguna voz, o sea, que la voz del pueblo no es ilegal, ¿no? La voz del pueblo no es ilegal. Entonces, tirando de ese hilo, de que la voz del pueblo no es ilegal, que estamos en contra de las leyes mordazas, desde aquí tenemos la obligación de decir que no es ilegal ninguna voz, tampoco la del pueblo catalán. Tenemos que ser coherentes con eso. Entonces decíais vosotros, no hay nada peor que una unidad obligada. Uno elige generalmente en la vida a los amigos. Que te impongan los amigos es bastante jodido, ¿no? Porque desde luego irse de marcha con amigos que no quieres debe ser terrible. Irse de marcha con amigos que uno quiere debe ser terrible. Pero a mí se me viene un ejemplo. Los que, por ejemplo, hemos trabajado hasta hace poco en una empresa grande, había una cosa que se llamaba Asamblea de Trabajadores. Y un día nos reuníamos porque había que votar huelga. Entonces la empresa, cuando no le interesaba qué hacía, o sea, generalmente los jefes nunca aparecían, los comerciales, la gente más que no le aceptaba el convenio, que no se jugaba en nada, y de repente un día en aquella asamblea, en nombre de la democracia, aparecían todos los jefes, porque era democrático votar. A ver, lo que se estaba jugando allí era votar que la huelga no saliera. Los mismos que no iban a defender tampoco si la asamblea votaba que había huelga. Es decir, ellos, aquel día, en nombre de la democracia, decían que todos tenían derecho en la empresa a votar. Luego a defender, o sea, luego a respetar aquella votación ya era otra cosa. Entonces yo pongo este ejemplo un poco para cuando se habla de, bueno, pero si aquí se vota independencia, votamos todos, todo el país, no solamente Cataluña. Entonces estaríamos obligando probablemente a que los catalanes y los vascos al final no decidan libremente. Volveríamos un poco al círculo que decía Felipe en su intervención. Yo poco más, yo creo que para mí los conceptos son claros, o sea, no hay nada más libre que el poder uno elegir. Entonces uno dice, ya, pero es que ni tan siquiera vale el argumento aquel, y concluyo, que se nos decía hace años, si son 4 gatos, si son 4 gatos. Felipe daba un dato, el 80% quiere votar, que no sabemos qué saldría de esa votación. Quieren votar, que se le deja al pueblo votar, que se le deja al pueblo votar. Nada más se pide eso. Y cuando no se deja votar, la pregunta es, que sé que es muy compleja para que me la contestéis, ¿por qué se teme tanto la voz de los trabajadores y del pueblo? ¿Por qué se le tiene tanto miedo? Ya sé que es complicado de contestar, pero algo hay, se le tiene mucho miedo a que la gente exprese su opinión. Entonces yo creo que esa reflexión la debemos de llevar todos a casa, para que sobre todo luego no nos vendan que vivimos en una democracia. Nada más. Más palabras. Yo quería plantear una cosa. Estamos en un lugar donde es muy difícil que se entienda todo esto del derecho a autodeterminación, que cuando uno habla de que Cataluña se pudiera independizar, inmediatamente con esta campaña permanente que nos meten en la cabeza en todos lados, de que España es un único país, y entonces eso de romper, ¿qué es esto de romper? Que no puede ser. Entonces, Ángel Luis decía, y Felipe lo ha dicho varias veces, ¿qué ganamos los trabajadores con esto? Y con esto de mantener la España única, unida, grande, libre, etc. Y yo creo que también tendríamos que plantearnos qué perdemos con ser parte de los que apoyan, con ser parte de la burguesía española,
de impedir que los catalanes, los vascos, los gallegos puedan ejercer ese derecho. ¿Y qué perdemos? Si Antonio